¿Qué puedes hacer cuando alguien te rechaza? Bueno, pues aquí te hablo sobre sanar esa herida del rechazo y cómo puedes manejar esa herida. Contraintuitivamente de lo que sucede cuando alguien nos rechaza es que tenemos que establecer límites y empezar a trabajar sobre nuestra propia herida. Pero desafortunadamente lo que solemos hacer las personas cuando presentamos rechazo es querer ir a convencer a esa persona o a ese grupo de personas de que somos valiosos o somos valiosas. Y queremos ir y rogar y mendigar atención, aprobación, amor, y la respuesta y el mensaje que obtenemos de regreso es más rechazo, se alejen de nosotros, y obviamente esto genera muchísimo ansiedad, estrés, dolor y esa falta de querer pertenecer o que alguien nos acepte. ¿Y qué puedes hacer si te está pasando esta herida, si estás experimentando que te están rechazando y de alguna manera pues está despertando esa herida? Primero es reconocer de dónde viene, que reconozcas en tu familia, de tu experiencia, de tu pasado, de dónde empezó el origen de esta herida del rechazo. Después, también cuestionar si tú te has rechazado y cómo te rechazas. Porque ese rechazo duele mucho verlo en el otro. Pero más duele y más nos genera conflicto es en verlo en nosotros. Así que el día de hoy, date cuenta cómo tú te has estado rechazando, cómo tú no te has estado aceptando, cómo has estado generando máscaras o mendigando amor o no estableciendo tus límites, etcétera, con tal de que esa persona o ese grupo de personas te acepten y seas parte de. Muchas veces el querer establecer una relación de pareja, el querer que alguien nos ame, el querer intensamente esa relación y esa atención y esas demostraciones de amor nos hace que nosotros nos abandonemos, nos rechacemos y no seamos auténticos o auténticas con nosotros mismos. Entonces es importante que vayas sanando esas heridas, de perdonar a las personas involucradas de dónde se originaron esas heridas y de que podamos saber que esas personas hicieron lo mejor que pudieron, que seguramente esas personas que nos rechazaron también han sido rechazadas. Por lo general, la mayoría de los seres humanos tenemos la herida del rechazo. Es una herida bastante común y que muy pocos aceptan, pero a medida que tú la aceptes, la trabajes, la sanes, la hagas consciente, en esa medida vas a poder también establecer experiencias y relaciones muchísimo más sanas, primero contigo y después con los demás. Recuerda que todas las personas que se nos presentan en nuestra vida, que todas las experiencias son un reflejo de nosotros. Aprovecha todas estas experiencias, estas vivencias, este dolor, este sufrimiento, para que te aprendas a reconocer, para que aprendas a aceptarte, para que aprendas a manejar y a sanar tus propias heridas, tu propia sombra y que la puedas ser consciente y la puedas integrar. Es importante que integres tu lado femenino y en ese lado femenino es tu linaje materno y también tu lado masculino, que todos tenemos, hombres y mujeres, lado femenino y lado masculino, y ese es el linaje paterno. Y al sanar esas heridas o al tratar de estar entrando en ese proceso de sanación, significa que también estás dispuesto, dispuesta a trabajar con las heridas de tus padres y de tus antepasados. Es necesario que aprendas a ser auténtico y auténtica y a manejar tus propios miedos. Aquí cuando nosotros queremos ocultar y pensar que no tenemos miedo y que somos perfectos y señalar a los demás como parte de nuestro dolor y de nuestra propia infelicidad, lo único que estamos haciendo es entregar nuestra responsabilidad de nuestra vida, de nuestra paz, a alguien más. Cuando nosotros nos ponemos en ese rol de víctimas, lo único que hacemos es entregarle nuestro poder personal a las personas que nos están haciendo infelices. Así que es importante que mejor integres, que recuperes tu valor personal y que te hagas responsable de ti.
que entres en este proceso que no es nada fácil ni sencillo, pero que es bastante enriquecedor y que te da muchísima fortaleza cuando integras esa herida del rechazo y la puedes hacer parte de tu vida, la reconoces, la haces consciente y puedes empezar a tomar diferentes decisiones desde un nivel de conciencia muchísimo mejor. Recuerda que cada experiencia se hizo para ti, para que aprendas algo. Y eso que tienes que aprender por lo general es aceptación, amor, gratitud, aprender a estar en paz, a conocerte mejor, a fluir, a liberarte de tus propias expectativas, a tomar mayor conciencia sobre ti, a integrarte. Y son regalos que muchas veces nos fortalecen muchísimo, pero que nos pone a flor de piel nuestra propia vulnerabilidad. Así que es importante que integres, que tengas plena conciencia sobre ti y que también veas ese dolor en el otro. Cuando alguien te rechaza es porque esa persona también ha vivido ese rechazo. Pero lo más importante es que enfoques ese dolor, esa experiencia en ti y que te ayude a tomar un mayor nivel de conciencia, de responsabilidad y de libertad hacia tu propia vida y para los demás. Acuérdate que tú no eres para todos y todos no son para ti. Es muy bonito ser selectivo y que las otras personas también sean selectivas. Aprovecha esas experiencias para fortalecer tu autoestima, para caminar en esa autoconfianza, para liberarte de ese miedo o más bien reconocerlo y que empieces a responder de manera diferente, a poner límites, a ser más auténtico, más auténtica, a elegirte a ti y a ser leal con tu verdadera esencia. Espero que estos tips te ayuden y que empieces ese proceso de sanación de esta herida que a veces es tan dolorosa, pero que cuando realmente haces el proceso de sanación te ayuda a liberarte de muchísimas expectativas y de cosas y de conceptos que no tienen nada que ver contigo.